Una mujer con perfecta dicción francesa, un historial humanitario impecable y acceso VIP a las zonas más sensibles de Burkina Faso, es repentinamente esposada por el propio presidente Ibrahim Traoré frente a las cámaras. Pero lo que sorprende no es la detención, es lo que ella susurra al oído de Traoré y la reacción que provoca. No es una espía común. Sabe algo. Algo que podría deshacer no solo el control de Francia sobre el Sahel, sino también todo el compás moral de Traoré. Claire Maro bajó del avión en Ouagadougou como si ya estuviera en casa. La luz del sol reflejaba su placa de identificación con el sello de una ONG con sede en París, reconocida por su trabajo en trauma post-conflicto. En pocos días, visitaba hospitales de campaña, repartía medicinas en aldeas remotas y hablaba, con tal fluidez nativa que los ancianos se detenían en mitad de la frase, atónitos. Los soldados la llamaban la francesa con alma de Burkina Bay. Los niños se aferraban a su pañuelo y las viudas lloraban en sus brazos. Se integró perfectamente, demasiado perfectamente. Se le concedió acceso a zonas normalmente cerradas a los forasteros. Las esposas de los militares la recibían en sus cocinas. Los oficiales heridos confiaban en ella más que en su propio capellán. Cuando un batallón sufrió graves pérdidas cerca de la frontera norte, Claire ya estaba allí, consolando a los sobrevivientes antes de que llegara la Cruz Roja. Y sin embargo, detrás del encanto y la caridad, se susurraban sombras. Nadie podía decir dónde había nacido. En su expediente de la ONG figuraba como lugar de nacimiento la ciudad de Lyon, pero la embajada francesa no tenía ningún certificado que lo confirmara. El ministro del Interior ordenó una investigación completa. La respuesta llegó 3 semanas después, incompleta y con datos censurados. Una noche, durante el té en el complejo de un coronel, una esposa habló en voz baja. Claire les había visitado solo 2 días antes de un fallido intento de asesinato. Todos coincidieron en que era una coincidencia, pero otra esposa al otro lado del patio palideció. El capitán Yaro, jefe de inteligencia doméstica y viejo amigo del presidente Traoré, comenzó a vigilarla. Lo que encontró no era incriminatorio. Era peor. Claire no estaba ocultando algo. Lo estaba borrando. No había pasado ni registros trazables más allá de sonrisas pulidas y fotos de prensa. Cuando Yaro deslizó el expediente sobre el escritorio del presidente, Traoré no dijo nada. Pero por primera vez en meses, canceló sus reuniones. Claire Maro tenía ahora toda su atención. Todo comenzó con la redada cerca de Arvinda. Un comandante rebelde conocido solo como Mahamoud había evadido la captura durante 2 años. Su campamento, oculto en lo profundo del bosque y conocido solo por unos pocos, fue reducido a cenizas por un ataque aéreo de precisión apenas 4 días después de que el equipo humanitario de Claire Maro entregara alimentos y antibióticos. Nadie lo cuestionó. Los rebeldes mueren. Así es la guerra. Pero entonces volvió a suceder. Un refugio fuera de Jibo que alojaba a nómadas desplazados, muchos sospechosos de albergar combatientes, fue arrasado por un ataque de drones menos de una semana después de que Claire llegara con kits de trauma y radios solares. Los lugareños decían que ella sonreía cálidamente. Preguntaba sobre costumbres tribales. Tomaba fotografías, pero esas fotos nunca aparecieron en línea. El capitán Yaro conectó las piezas una noche, revisando los registros de misiones y las imágenes satelitales. Cada lugar que Claire visitaba terminaba comprometido. No siempre destruido, pero sí expuesto. Grupos rebeldes que se habían ocultado durante años se encontraron de repente flanqueados, marcados, eliminados. Y sin embargo, ella siempre salía ilesa. Ni una sola vez su convoy fue atacado. Ni una vez necesitó ser evacuada. Al principio, se pensó en una filtración en las comunicaciones militares, pero las redes encriptadas resistieron, sin brechas, sin espionaje. Luego llegó una revelación que heló incluso a Yaro. ¿Y si la filtración no era técnica? ¿Y si la información no era robada, sino entregada voluntariamente? La computadora portátil de Claire, su teléfono satelital, su tablet, todos autorizados por la ONG, podían transmitir silenciosamente datos de geolocalización sin levantar sospechas. Su presencia no era un riesgo. Era el señuelo. El perfecto caballo de Troya disfrazado de empatía. Yaro llevó los hallazgos al presidente Traoré en silencio. Traoré no levantó la vista del mapa sobre su escritorio.
Sus dedos recorrieron el próximo objetivo probable. Claire ya estaba programada para visitarlo. Su voz, cuando finalmente habló, fue afilada como una navaja. Retira la vigilancia de su hotel. Quiero saber con quién habla por la noche. El sol ya se ocultaba sobre Dory cuando llegó la emboscada. Un convoy militar que transportaba soldados, heridos de un enfrentamiento cerca de la frontera con Níger, fue destruido a las afueras de la ciudad. La ruta estaba clasificada. Solo 4 personas conocían la hora, y Claire Maro se había reunido con 2 de ellas esa misma mañana, entregando suministros, verificando nombres, haciendo preguntas detalladas bajo el pretexto de coordinación. Capitán Yaro estuvo sobre los escombros esa noche, con el olor a diésel y sangre aún impregnando el aire. El cuerpo de un joven teniente yacía desplomado contra un árbol, su mano aún aferrada a un radio. La mandíbula de Yaro se tensó. Ya no necesitaba órdenes. El patrón no era un patrón. Era una firma. Claire, por supuesto, estaba ilesa. Había dejado Dory 1 hora antes del ataque, alegando cambios imprevistos en su agenda. Su chofer confirmó la coartada. También el hotel. Pero su teléfono satelital registró actividad a solo 5 kilómetros del lugar 15 minutos antes de que explotaran las bombas. El presidente Treré recibió el informe en sus aposentos privados. No habló. En cambio, caminó en silencio por el piso de baldosas de su residencia, con los ojos entrecerrados y la voz atrapada tras los dientes apretados. La cara de Claire estaba en la portada de una revista francesa sobre su escritorio. Un ángel en África, decía el titular. La volteó. Más tarde esa noche, Yaro esperó junto a las puertas del complejo cuando Treré salió, chaqueta en mano, con ojos de acero. No trajo ministros, ni prensa, ni convoy, solo a Yaro, y una decisión lo suficientemente pesada como para cambiar el rumbo de una nación. Ella se mueve de nuevo, dijo Treré subiendo al jeep. La seguimos. Y mientras el motor rugía, Yaro formuló la pregunta que los había atormentado durante días. ¿La detenemos por lo que ha hecho o por quién la envió? El aeropuerto Bobo Dulaso bullía con su caos habitual. Vendedores gritando, carritos de equipaje resonando, trabajadores de ayuda internacional pasando por seguridad con camisas de lino impecables. Claire Maro avanzaba con calma por la terminal, el pañuelo cuidadosamente colocado sobre el hombro, pasaporte en mano. Sonrió al guardia que la dejó pasar por el control prioritario, ajeno o fingiendo no notar que 2 oficiales vestidos de civil la seguían a cada paso. El capitán Yaro estaba en un corredor de mantenimiento con vista a la puerta 3, con el auricular puesto, observando a través del cristal tintado. El presidente Treré esperaba en una SUV negra afuera de la terminal, motor encendido, su silencio tensándose como un alambre. El equipo tenía órdenes. Nada de ruido, nada de espectáculo. Pero cuando la maleta de Claire pasó por inspección, el ambiente cambió al instante. El oficial de aduanas palideció. Dentro del forro, un enlace satelital plegado, un chip de encriptación militar y una placa azul de la ONU. Pero el sello era falso. Los materiales eran demasiado limpios, demasiado perfectos, no humanitarios, sino de inteligencia. Yaro actuó rápido. Ahora, dijo por su micrófono, Claire acababa de llegar a la rampa de embarque cuando fue detenida. Un hombre bloqueó el paso. Otro le tomó el brazo. Ella no se resistió, no entró en pánico. Solo giró la cabeza lentamente y cruzó la mirada, con Yaro mientras él se acercaba. «Esto es un error», dijo suavemente, casi con diversión. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Treré salió del sub, cruzó sola la pista y se acercó directamente a ella. Sin guardias, sin prensa, solo el presidente de la transición enfrentando a una mujer que el mundo creía una santa. Ella se inclinó, con la voz apenas audible. «No. Eres la única que ha sido traicionada». Treré se quedó paralizado, el aliento aún cálido en su mejilla. Por un segundo, el aire a su alrededor se volvió denso con algo no dicho. Luego su voz, fría y definitiva. «Llévenla viva». Claire estaba sentada en la sala de detención bajo el complejo presidencial. Las manos sin esposas, la mirada aguda. Las paredes eran de concreto desnudo, el aire rancio, el silencio intencionado. No había pedido un abogado. No había pedido nada. Simplemente esperaba. El capitán Yaro la observaba desde detrás del cristal espejado, con una inquietud que le recorría la piel.
Treré había ordenado no interrogarla. Todavía no. Solo vigilancia. Pero no era la técnica de espionaje lo que inquietaba a Yaro. Era su calma, su certeza. Como si este arresto siempre hubiera sido parte de su plan. El presidente Treré entró sin ceremonia. Sin seguridad. Sin prensa. Y solo él. Una carpeta bajo el brazo y el peso de una nación en la mirada. Claire alzó la vista, cruzando las manos como quien recibe a un invitado. «Has estado ocupado», dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa. Fotos se deslizaron. Convoyes, quemados, aldeas bombardeadas, llamadas interceptadas, coordenadas satelitales, su rastro mapeado como una escena del crimen. Ella bajó la mirada y luego la levantó. «Sabes que esas no fueron mis decisiones», respondió. Treré se inclinó. «Entonces, ¿de quién fueron?» Claire no respondió. En cambio, sacó un sobre delgado de su manga y lo deslizó por la mesa. Yaro se tensó tras el cristal. Treré lo abrió. Dentro había fotografías granuladas pero claras de una reunión secreta entre un ejecutivo petrolero francés, un líder rebelde saheliano y un hombre con la insignia de una unidad europea de mantenimiento de la paz. «Nunca fuiste el objetivo», dijo Claire en voz baja. «Fuiste la pieza». La mandíbula de Treré se apretó. Las piezas comenzaban a moverse. Ella no solo alimentaba de inteligencia a París. La estaba deshaciendo y quizás, solo quizás, intentando quemarla. Lo miró, largo rato, y luego preguntó en voz baja la pregunta que lo atormentaba desde semanas. «¿Por qué yo?» Claire exhaló. «Porque eres el único que no esperaban que sobreviviera». El sobre no salió de la vista de Treré durante las siguientes 12 horas. Lo guardó bajo llave en un cajón de acero, despidió a sus ayudantes y convocó a una sola persona, el coronel Fawwana, jefe de contrainteligencia, un hombre que le debía lealtad desde las trincheras, no desde los pasillos del palacio. Al amanecer, un segundo dossier yacía abierto sobre el escritorio presidencial. Este, más grueso, más antiguo, más sucio. No era Claire Maro quien estaba fuera de control. Era la misión que ella había infiltrado. Las comunicaciones filtradas entre el agregado de defensa francés y ejecutivos de un consorcio energético con sede en París detallaban operaciones encubiertas diseñadas para desestabilizar el Sahel. El objetivo: forzar a gobiernos carentes de recursos a firmar contratos mineros desventajosos a cambio de asistencia militar. Los rebeldes no solo eran tolerados, eran activos, caos controlado. Y Claire estaba infiltrada para monitorear a los rebeldes, sí, pero también para reunir pruebas. No para Francia, para ella misma, para alguien más. Un documento sobresalía. Un manifiesto de transferencia de drones de vigilancia firmado no por funcionarios franceses, sino por un delegado humanitario de la Unión Europea. Treré reconoció el nombre. Le había estrechado la mano en Bruselas, posado para fotos. Claire había estado alimentando múltiples canales. La pregunta ya no era si era espía, sino para quién trabajaba. Más tarde esa tarde, Treré estaba solo en el pasillo de mármol, frente a la celda. Su mano flotaba sobre el picaporte. Adentro estaba sentada una mujer que había mentido, manipulado e infiltrado su país en sus puntos más frágiles. Y sin embargo, quizá le acababa de entregar el mapa del verdadero campo de batalla, el que latía bajo la superficie donde los oleoductos y las guerras por poder desangraban a África, mientras Occidente vendía paz en papel. Abrió la puerta. Claire no parpadeó. «Leíste la última página», dijo. Treré asintió lentamente. «No vienen a rescatarte, ¿verdad?» Ella sonrió levemente. «Vienen a silenciarnos a ambos». La noche se había asentado espesa sobre Kudú cuando Treré llamó a sus hombres de máxima confianza a un consejo silencioso. Sin ministros, sin ayudantes, solo el coronel Fawwana, el capitán, Yaro y un hombre sin identificación de inteligencia militar cuyo nombre nunca fue anotado. La habitación era oscura, la mesa desnuda, sobre ella, solo el sobre que Claire le había entregado y una tablet mostrando transmisiones satelitales, nombres, fechas y videos granulados demasiado incriminatorios para ignorar. «Ella nos dio el hilo», comenzó Treré. «La cuestión es si tiramos de él. Las implicaciones eran enormes. Si los documentos eran reales,
Y todas las pruebas hasta ahora lo confirmaban. Francia no solo había financiado la actividad insurgente, sino que había sacrificado estratégicamente a soldados de Burkina Faso por márgenes de beneficio y apalancamiento regional. Los acuerdos petroleros, los ataques con drones, los convoyes de ayuda, todo manejado bajo la ilusión de una alianza. Fawana quería represalias. Lo hacemos público. Los quemamos con la verdad. Que el mundo vea lo que Francia es realmente en esta región. Pero Yaro negó con la cabeza. Si los quemamos, ellos la queman a ella. Negarán todo. La desacreditarán. La acusarán de agente doble. Entonces nos desestabilizarán aún más. El hombre sin nombre habló al final. O lo usamos en silencio. Tomamos la inteligencia, la invertimos, ponemos trampas, forjamos nuevas alianzas, hacemos que crean que aún estamos en la oscuridad. Treguet miró la pantalla parpadeante. En ella, un archivo rojo destellaba. Una próxima conferencia de paz, en Accra, donde aparecerían enviados franceses clave. Si exponían a Francia allí, podría romper los lazos diplomáticos en todo África Occidental, pero también podría desatar una guerra abierta en las sombras. Miró hacia el bloque de celdas donde Claire esperaba, luego volvió a los hombres. No solo sobreviviremos a esto, dijo. Nos aseguraremos de que ningún presidente después de mí tenga que suplicar por soberanía. Y con eso, la guerra se desplazó bajo tierra. El camino a Jibo era estrecho, roto y vigilado, cada curva bajo la mirada de hombres que no vestían uniforme, pero llevaban armas como segunda piel. Claire estaba sentada en la parte trasera de un convoy camuflado, flanqueada por 2 oficiales de inteligencia. Sin esposas, solo silencio. El himno de la acción, presidente Treguet había tomado su decisión. Apostaría, no por su inocencia, sino por su información. El convoy llegó a un almacén abandonado de algodón a 2 kilómetros de Jibo. Para cualquiera que pasara, parecía una ruina engullida por la arena. Pero bajo él, a través de una trampilla oculta cubierta de paja y barriles oxidados, se encontraba un nodo de mando, pequeño, frío y lleno de tecnología no disponible en África Occidental. Claire los guió adentro. Adentro, las computadoras zumbaban suavemente. Una pared de pantallas mostraba imágenes de drones, mapas térmicos y comunicaciones interceptadas. Los operadores no eran rebeldes, eran niños. Algunos no mayores de 15 años, otros con dedos amputados, otros con miradas vacías y francés en la lengua. Trabajaban sin hablar, entrenados para observar, reportar y olvidar. En un rincón, 2 hombres estaban atados, pálidos, silenciosos y aterrorizados. Uno llevaba la insignia de un contratista militar privado francés. El otro, un técnico satelital de una ONG que nadie conocía. Con un pase diplomático de la UE en el bolsillo, Treguet entró al búnker al último, su rostro impenetrable. Observó la escena, los mercenarios, los niños, la tecnología francesa marcada con logos humanitarios, y dejó que el silencio se extendiera. Claire estaba a su lado. Esto es lo que construyen cuando nadie mira, dijo. La voz de Yaro irrumpió. ¿Y qué hacemos ahora? Treguet no respondió. En cambio se volvió hacia los niños, con voz baja. Traemos al mundo aquí. Los hacemos mirar. Y así, la exposición se convirtió en su arma más poderosa. La transmisión no fue ostentosa, sin himno nacional, sin podio, sin banderas. Solo el presidente Treguet, sentado en una mesa de madera en una habitación tranquila, con un solo expediente frente a él. La cámara transmitió en vivo a las 8:00 am, en toda África Occidental. Para el mediodía, el mundo estaba mirando. Treguet habló con tono mesurado. No nombró a Francia directamente, pero los documentos que mostró en pantalla, contratos, correos interceptados, esquemas de drones, fotos de informantes niños, hicieron imposible no relacionarlo con un gigante energético francés. Los cascos azules europeos, los insurgentes respaldados por Occidente, todos ligados a operaciones en Burkina Faso diseñadas para desestabilizar, manipular y extraer recursos. Luego hizo lo que nadie esperaba. Presentó a Claire Maro, no como una traidora, sino como testigo. Su rostro pálido, su postura serena. Leyó una breve declaración.
Admitió espionaje. Admitió infiltración, pero afirmó que rompió el protocolo en cuanto vio a niños usados como herramientas descartables de guerra. Me enviaron a recopilar inteligencia, dijo con voz firme, pero me quedé para exponer el sistema que me entrenó. La red internacional se sacudió. El Ministerio francés de Exteriores negó todo. Funcionarios de la UE exigieron aclaraciones. En París y Lyon estallaron protestas. Líderes africanos, algunos cautelosos, otros valientes, pidieron un tribunal panafricano. En Ouagadougou, la gente llenó las calles, no con ira, sino con asombro. Por primera vez en décadas, un líder había cambiado el juego, no suplicando, no escondiéndose, sino mostrando la verdad y haciendo que el mundo se estremeciera. Cuando la transmisión terminó, Treré salió solo de la sala, sin declaraciones posteriores, sin discurso de victoria. En el silencio que siguió, un mensaje resonó más fuerte que todo el ruido. Burkina Faso ya no era la ficha de nadie. Y por primera vez, los jugadores lo supieron. Claire Maro desapareció la mañana siguiente. Sin caravana, sin lista de vuelo, sin guardias siguiéndola. Un momento estaba bajo custodia de la inteligencia de Burkina Bay. Al siguiente su celda estaba vacía. La única pista, una nota doblada sobre la litera. La verdad nunca está segura. El presidente Treré no dijo nada. Cuando le preguntaron en una rueda de prensa, simplemente miró a las cámaras y respondió: «Ella nos dio la clave. Eso es lo único que importa». Entre bastidores, las tensiones globales se agitaban. Francia retiró a varios enviados bajo el pretexto de una reevaluación de seguridad. Las agencias de ayuda se reubicaron silenciosamente, pero en toda África Occidental, algo más estaba echando raíces. En Mali, en Níger, en Chad, jóvenes líderes comenzaron a citar el discurso de Treré, no solo como un acto de desafío, sino como un modelo de soberanía. El intercambio de inteligencia cambió. Las viejas alianzas se resquebrajaron, nuevas se formaron bajo la mesa. Y en los polvorientos mercados de Ouagadougou, la gente no hablaba de las consecuencias diplomáticas. Hablaban de los niños en Djibo, de las imágenes de chicos asustados rodeados de cables y guerra. De una mujer francesa que desapareció después de exponer la mano de su propia nación. Pero, sobre todo, hablaban de Treré, de cómo no parpadeó al correr el telón, aun sabiendo la tormenta que traería. En los cuarteles militares comenzaron a aparecer grafitis: «No somos peones». En las paredes de las escuelas se leía: «Usaron nuestro silencio. Ahora hablamos», y en susurros que pasan entre ancianos y vendedores. Una pregunta persistía, no con miedo, sino con asombro. ¿Cuántas verdades más viven en las sombras esperando que un hombre las traiga a la luz? Porque mientras el mundo debatía sanciones y negaciones en Burkina Faso, una verdad ya había echado raíces. El juego había cambiado. Y esta vez fue África quien dio el primer movimiento. Si esta historia abrió tus ojos, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para más verdades poderosas y no contadas desde la primera línea de justicia en África. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna historia que el mundo intenta silenciar. ¿Qué habrías hecho en el lugar del presidente Treré? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno. Comparte este video si crees que el mundo necesita escuchar la verdad detrás de los titulares. Tu voz importa. Hagamos que resuene.